políticas. Buenas tardes, amigos, compañeros, compañeras. Estamos dando inicio al foro. La violación de la Constitución, y sus consecuencias para el país. Estamos partiendo de la plataforma de la CGT para tratar de dirigirnos a las bases, a los sindicatos afiliados, a las bases de los sindicatos y a todas las personas interesadas, involucradas en el tema. Esta transmisión es el inicio de una campaña que pretende provocar acción y reflexión. Es una campaña provocadora en el sentido que se provoque pensamiento, se calienten los músculos. Estamos atravesando un periodo serio, donde algunas medidas, algunas leyes, algunas políticas violatorias de la Constitución perjudican sectores, amplios sectores de la sociedad que no han logrado reaccionar, comprender el riesgo en que se está en este país. Precisamente es la consigna de esta campaña: violar la Constitución es romper el pacto social. Esta consigna tiene dos componentes: la Constitución y el pacto social. No vamos a tratar esto como una discusión académica, sino que es un acercamiento, un sentido común para abordar estos temas en un lenguaje accesible para la generalidad. Entonces voy a tratar de reflexionar sobre qué es la Constitución. La Constitución es algo más que un documento, ¿no? Tiene leyes, ordenamiento. La Constitución en realidad es un documento que guarda las aspiraciones de las distintas tendencias políticas de un país en torno a valores como la democracia, el respeto a la libertad, la igualdad y los derechos fundamentales. La Constitución establece derechos de los individuos y regula el poder, las limitaciones de ese poder. De manera que Constitución y sociedad son conceptos inseparables. Y como la sociedad siempre está en transformación, la Constitución también está en transformación, porque son conceptos dependientes que se confunden en uno solo. O sea, la Constitución es toda la sociedad. De manera que es un organismo vivo que está en constante evolución, como la sociedad. Igual la Constitución tiene que evolucionar de acuerdo a las necesidades. Y como documento que solo puede conceptualizarse en esa dinámica de transformación. De manera que la Constitución es un
campo de fuerzas actualmente en tensión unas con otras. Y el documento constitucional se convierte en el eje del poder, en la regulación de los fenómenos políticos que desarrollan esas fuerzas que lo componen. De manera que este documento jerárquico superior, un cuerpo de leyes, se convierte en el referente racional de mayor jerarquía. Y por ello es necesario llegar a consensos sociales que permitan la convivencia, que se acepte el compromiso de la comunidad de encontrar fines comunes que permitan el feliz desarrollo de las personas y de la misma sociedad. De manera que infracción, una violación a la Constitución es una amenaza al cuerpo social que representa esa sociedad, a toda. Es una herida que sigue sangrando, porque no es fría, el documento no es frío, sino que es algo vivo, y la agresión perjudica a los cuerpos sociales que cobijan. En este momento vamos a tratar el tema de la Constitución, y me permito, no sé si Manuel, ¿te puedes comunicar conmigo? Sí, ¿cómo les va? Un saludo a todas y a todos. Mi nombre es Manuel Hernández, y para mí desde luego que es un placer participar en este evento de la Central General de Trabajadores. Manuel, mira, aquí el tema, como vos conocés, es tratar de provocar a los miembros de poder muy fuerte, que es el del sector laboral, que no ha podido comprender o no se ha logrado interiorizar el peligro en que se encuentra, que pasen leyes como la de empleo público, o que violan la autonomía, que falsean las bases de la sociedad. Ese perjuicio no se puede permitir. Quisiera que pudieras entenderte en este tema. Bueno, reitero el agradecimiento por la invitación para referirme a este tema, un tema desde luego de la mayor actualidad, un tema como yo lo he dicho, un tema además de una rabiosa actualidad. Y precisamente leyendo el título de la invitación a este evento, que dice las violaciones constitucionales y la ruptura del pacto social, pues es un título desde luego que muy sugestivo. Y uno podría decir que más que sugestivo es un título verdaderamente provocador, porque si uno podría hacer un análisis para valorar si efectivamente o no solamente con este proyecto de ley de empleo público al que me voy a referir, sino con otras leyes que se han venido promulgando, principalmente en este siglo, sí, con ocasión de lo que yo denomino esta aluvión
de normas legales, se ha saltado o no saltado, sino asaltado lo que es la constitución política de nuestro país, y se ha provocado una ruptura del pacto social. Esto es lo que va a tratar de despejar, tratar de analizar si efectivamente nuestra constitución ha sufrido este tipo de alteraciones y cuáles son, uno podría identificar los elementos donde se ha producido estas fracturas del tejido jurídico y del tejido político también. Entonces, esto es lo que me gustaría desarrollar, no sin antes, compañeras, compañeros, permitirme una licencia para referirme de una manera muy breve, a un acontecimiento histórico que jamás podría pasar inadvertido. Y que, lo digo yo, echo de menos de que el movimiento sindical, el movimiento o los sindicatos lo tengan en su agenda. Me refiero como decía Marx, aquella aventura llena de valentía, aquel asalto del cielo, en virtud del cual hace 150 años se construyó por primera vez en la historia de la humanidad un Estado proletario, la Comuna de París, hace 150 años, que es de duda alguna fecha que tenemos que conmemorar por lo que ya mencioné. Y quiero nada más para terminar esta reseña, que repito, no podía dejar de hacer, citar a otro político también extraordinario del siglo pasado, que precisamente cuando se conmemoraba en el año 1911 el 40 aniversario de la Comuna de París, Lenin escribía lo siguiente, leo nada más 4 hojas de un artículo de Lenin en una gaceta del año, como decía, 1911, precisamente en marzo de ese año. La causa de la Comuna es la causa de la revolución social, es la causa de la completa emancipación política y económica de los trabajadores, es la causa del proletariado mundial, y en este sentido es inmortal, cerraba Lenin un artículo que escribió en esta oportunidad. Pero luego de esta cita, hoy vamos a hablar no del asalto al cielo, sino de otro tipo de asalto que uno podría plantear por lo menos como hipótesis, que es el asalto no solamente de la Constitución Política de 1949, sino de lo que se puede considerar por lo menos como una hipótesis de mi exposición, de lo que es la fractura o la ruptura del pacto social del año 1949. Pero permítame, antes de desarrollar este tema en función de las implicaciones que tiene el proyecto de ley de empleo público en nuestro ordenamiento jurídico, hacer una definición muy elemental, porque es todo lo que vamos a hablar el día de hoy, de lo que es una constitución política. Una constitución política, ¿qué es? Es una norma suprema que viene a configurar o a definir un sistema político. En términos muy sencillos o esquemáticos, toda constitución normalmente tiene 2 partes. La primera parte es la parte dogmática. La segunda parte es la parte orgánica. En la parte orgánica, ¿qué se define? Se define lo que es la ideología de la Constitución y del Estado que está regulando esa Constitución. En el caso de Costa Rica, en el año 1949,
también en virtud de las reformas que se han realizado posteriormente al artículo 1 y al artículo 9 de la Constitución, cuál es la ideología, por lo menos de la Constitución como documento formal. La ideología es precisamente que se constituyó un Estado democrático, pero no solamente un Estado democrático, sino además un Estado social, es decir, un Estado social y democrático. Pero hay algo muy importante que tiene que ver con lo que está ocurriendo en nuestro país. La Constitución normalmente es, no siempre, pero pues regularmente es producto de un pacto social. Ahora, la Constitución como tal lo que viene a definir es precisamente y a materializar ese pacto social, ¿mediante qué? Mediante el reparto del poder. En virtud del pacto social, precisamente, los actores de un proceso de negociación, de discusión, pues celebran lo que se denominaba Rousseau el contrato social, y en ese contrato social precisamente se vienen a definir cuál es ese reparto de cuál poder. Bueno, el poder económico, el poder social y el poder político. Nuestra Constitución, que tiene ya más de 70 años, va a cumplir 72 años, ya es una Constitución longeva. Bueno, ¿surge de qué? De un proceso de guerra civil del año 1948. Se celebra un pacto, ¿verdad?, que da por terminada la guerra, que fue el Pacto de Chomogo. Se instaló un gobierno de facto durante 18 meses y luego empezó a discutirse lo que es la Constitución actual, en ese proceso constituyente que vino a definir ese pacto social que pues se vino a formalizar con lo que es la Constitución política que data desde aquella fecha. Este pacto social, bueno, reflejó en aquel momento una correlación de fuerzas determinada. ¿Cuál correlación? Bueno, la que existía en ese momento entre lo que son sectores conservadores y otros sectores que podríamos decir que eran más progresistas y tal vez con una visión más democrática en aquel momento, con una visión diferente acerca de la función del Estado, de lo que es el desarrollo de las fuerzas productivas. Y esto es muy importante porque, en definitiva, una Constitución define qué es lo que se produce y cómo se distribuye la riqueza. Y entonces, a lo largo de estos 70 años, pues precisamente, el modelo constitucional tendríamos que ver si es un modelo que se ha sostenido o, por el contrario, precisamente producto de la evolución histórica, económica y política, fundamentalmente en los últimos 40 años, si esa Constitución como documento formal pues, se mantiene, pero el asunto es valorar si lo que es el pacto social que precisamente informó, inspiró aquella Constitución del año 1949, si ese pacto social, si esa correlación de fuerzas, si ese reparto del poder de aquel momento se mantiene, o por contrario, han sobrevenido otros fenómenos en los últimos 40 años que han significado una variación en lo que son las reglas precisamente del juego, es decir, del reparto político. Con esta introducción ya me refiero al tema, que es el tema de las implicaciones que tiene en lo que es no solamente nuestra Constitución política, sino que más allá en lo que es ese pacto social, el proyecto de ley Marco de Empleo Público, que ya sabemos que es un proyecto que está muy avanzado en esa cruzada legislativa, ya se encuentra en el trámite de primeros debates. Yo no podría, en función de este proyecto, que lo quiero analizar de esta manera, tal vez de una manera distinta como lo ha hecho en otras exposiciones, no analizar el proyecto de ley, sus disposiciones de cara a la violación de la Constitución, sino de una manera diferente, al revés, es decir, lo que es la Constitución política vista en el tanto de que este proyecto de ley pues, viene a violentar lo que son el núcleo duro, estoy hablando de esto, del núcleo duro de la Constitución del año 1949,
Y estoy hablando del núcleo duro del pacto social, también de esta época. Porque para uno, por lo menos, que está dedicado al campo jurídico, lo que sí le resulta de alguna manera es insólito que precisamente los temas sobre los cuales gravitó el contrato social de 1949 y los temas sobre los cuales gravitó las discusiones de la Asamblea Constituyente, precisamente esos temas centrales estén hoy precisamente en lo que es el candelero. Y aquí, por esto el asunto es muy serio. Recordemos que precisamente pues, la Constitución surge de una guerra civil, una guerra fratricida en la que murieron más de 2.000 costarricenses en aquella oportunidad, y de alguna manera esos temas que estaban en la discusión política en aquel momento son los mismos temas que precisamente han sido traídos hoy al debate en virtud de este proyecto de ley. ¿A cuáles temas me estoy refiriendo? Al tema de lo que es la institucionalidad pública, la división de poderes, la descentralización de la estructura del Estado, las garantías sociales, que fue un tema también muy importante que se discutió en la Asamblea Constituyente. Entonces, aquí quiero, para referirme al proyecto de ley, hacer una división, digamos así, una división caprichosa. Hablar de lo que es la arquitectura política de la Constitución y después hablar de la arquitectura social o la infraestructura social de la Constitución, ya para entrar en el proyecto, en el análisis de las implicaciones que tiene el proyecto de ley, en primer lugar, en lo que es la arquitectura política de la Constitución política. Recuerden que decíamos que una Constitución tiene dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. Y este proyecto de ley impacta directamente lo que es la parte política institucional, es decir, esa arquitectura, ese diseño constitucional del año 1949 se ve profundamente alterado y distorsionado por este proyecto de ley, lo cual es sumamente serio, muy grave, y creo que todavía no hemos logrado advertir las consecuencias que tiene este proyecto de ley más allá del empleo público y en lo que es precisamente el diseño constitucional de nuestro país. Y esto lo planteo por tres motivos. En primer lugar, bueno, en la Asamblea Constituyente hubo una discusión muy rica acerca del artículo 191 de la Constitución Política. ¿Qué es lo que establece el artículo 191? El Común Estatuto de Servicio Civil regulará las relaciones entre el Estado y los servidores con la finalidad de garantizar lo que es la eficiencia en la prestación precisamente de los servicios públicos, que los servidores deben ser nombrados a base de idoneidad comprobada. Precisamente de esto que estoy hablando fue uno de esos temas sobre los cuales gravitó el pacto social. Que recuerden de que antes de esta Constitución los nombramientos de los funcionarios públicos pues se hacían pues, de manera totalmente arbitraria y era parte del botín, que fue una de las causas precisamente de la guerra civil que se planteó de que el partido que estaba en el gobierno entonces realizaba todos los nombramientos, y esto tiene una serie de consecuencias, etcétera, que es que, por ejemplo, no permite lo que es la profesionalización de lo que es el cuerpo de los servidores públicos. La Sala Constitucional ha dicho de que del artículo 191 no se deriva necesariamente que tiene que existir un único estatuto, como se pretende en este proyecto de ley, para todo el Estado y la administración pública. La Sala Constitucional, en una interpretación progresista que ha hecho de esta norma, lo que ha dicho es de que de este artículo se derivan tres principios, que podemos decir que son los principios de la función pública. ¿Cuál principio? El primero, el principio de la eficiencia en la prestación de los servicios públicos. El otro principio muy importante
es la libertad que tienen las personas, los ciudadanos, para aspirar a desempeñar cargos en la función pública y que esos nombramientos tienen que realizarse no como se hacía anteriormente, sino con base en lo que se denomina la idoneidad demostrada. Y finalmente, el otro principio que se deriva es el principio de la estabilidad laboral. Pues miren, estos tres principios que se derivan del artículo 191 están siendo severamente trastocados por este proyecto de ley. Porque se está afectando lo que es el principio de eficiencia en la prestación de los servicios, el principio de idoneidad y el principio de estabilidad en la función pública. Bueno, porque el proyecto de ley lo que pretende es que pues, lo que es el Poder Ejecutivo precisamente establezca cuáles son las normativas y las regulaciones, ¿verdad?, para lo que es el reclutamiento y la selección de los trabajadores y trabajadoras en la administración pública, y además, lo cual es muy serio, existe una serie de normas en el proyecto de ley que vienen a afectar seriamente lo que es precisamente la estabilidad, a merced de que de procesos de reestructuración y de reorganización que están contemplados también en el proyecto de ley y que precisamente los requisitos fueron completamente relajados, son requisitos muy laxos, flexibilizados, que permitiría que fácilmente cualquier administración, de un momento a otro, incluso sin consulta a los sindicatos, se puedan realizar procesos de reestructuración o reorganización, ya no por ley, como por ejemplo se hizo en el caso de Judeva, se hizo una reorganización, y ahora también recientemente con lo que es la reforma de la ley orgánica del INAH, que también contempla lo que es la alternativa de procesos de reorganización y de reestructuración, sino que, de acuerdo con las disposiciones de este proyecto, si llega a ser ley de la República, entonces el Poder Ejecutivo que tendría a su cargo lo que es la gobernanza de toda la administración pública, podría decidir de que una institución, como puede ser acueductos, alcantarillado, como puede ser la misma Caja Costarricense de Seguro Social, capacidad autónoma, pues orientar y definir procesos de reorganización que irán en detrimento además de lo que es los servicios públicos y la eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Entonces, aquí hay, en primer lugar, hay una violación de cara al artículo 191 de la Constitución Política. El otro tema, en esta primera área a la que me estoy refiriendo, que es el tema de la arquitectura política, tiene que ver con esta situación de tensión, y más de tensión, de contradicción insalvable, porque podríamos decir que es una poría que está el proyecto de ley entre lo que es la autonomía y la rectoría. Bueno, el proyecto de ley lo que aspira es que constituir un Estado fuerte, autoritario, el Poder Ejecutivo que tenga a su cargo lo que es la gobernanza total y absoluta de lo que es la relación de empleo prácticamente en toda la administración pública, con algunas pocas excepciones. Se pretende entonces, a contrapelo del diseño constitucional. ¿Cuál es el diseño constitucional? Sencillamente es un diseño que consiste en una división de poderes, los tres poderes, y además un régimen descentralizado que implica también instituciones que tienen diferentes niveles de autonomía, como es por ejemplo el caso de la Caja Costarricense del Seguro Social, el caso de las universidades públicas y también desde luego lo que es el régimen autonómico de las municipalidades. Este es, digámoslo así, la arquitectura política o el diseño constitucional. Pero este diseño o esta arquitectura se estaría viendo afectada gravemente por lo que es la rectoría del gobierno, es decir, una rectoría gubernamental que la ejercería, si fuera del caso un Mideplan, no sé si va a ser compartida con la dirección general, que es, en el proyecto de ley es en este momento, como yo denomino, un ocho de dos cabezas, pero la rectoría va a tomar las principales decisiones en materia de reclutamiento, selección, plazas vacantes, concursos internos, concursos externos, evaluación de desempeño, reorganizaciones y también lo que son el régimen de los salarios de instituciones que constitucionalmente tienen un nivel de autonomía superior
y que por lo tanto el Poder Ejecutivo no podría, en virtud de su potestad de dirección, que es una potestad de gobierno, precisamente pues establecerle directrices o normas o políticas a estas instituciones, porque, y mucho menos en el caso, como ya dije, de la Caja, y todavía menos en el caso de las municipalidades, es que aquí hay una afectación de los gobiernos locales, y esto viene a impactar directamente la democracia, porque estamos hablando pues de qué, de gobiernos de las comunidades, de gobiernos locales, y que precisamente van a ser dirigidos a través de un órgano del Poder Ejecutivo, y ni qué decir de las universidades, donde precisamente todo lo que es el régimen autonómico de las universidades, podríamos decir que es el régimen más elevado, también todo lo que es sus salarios, todo el régimen de organización de las universidades estaría siendo pues dirigido por lo que es el Poder Ejecutivo, violentándose los artículos 84 y 85 de la Constitución Política. Y para terminar, esta área que tiene que ver con la arquitectura política, todo esto tiene un impacto ¿en qué? En el Estado social. Y no solamente ya en la arquitectura política, sino en el Estado social. ¿Por qué? Bueno, porque desde una oficina del gobierno se van a dirigir, se van a gobernar las instituciones y se van a tomar decisiones que tienen que ver con la prestación de los servicios públicos de la Caja, por ejemplo, de las municipalidades, de los gobiernos locales y hasta de las mismas universidades, y esto va a tener desde luego un impacto en lo que es los servicios públicos, porque el proyecto de ley así también lo establece en una de sus disposiciones, que una de las finalidades es externalizar, así lo dice, que es un eufemismo y que en realidad debieron haber puesto privatizar aquellos servicios, aquellas actividades que se consideren que no son necesarias. Entonces, es una ley también de privatización que va a tener precisamente este impacto en lo que son los servicios públicos en detrimento del Estado social. Y pasemos ya, para ir casi cerrando, a la otra área, que es el área de arquitectura social, que yo denomino lo que es la infraestructura social. ¿Por qué lo llamo así? Porque los servicios públicos constituyen lo que es la infraestructura de la democracia. Por eso hablamos de un Estado social y democrático. Aquí hay tres aspectos que tenemos que considerar. Ya el primero, de alguna manera, lo abordé. Desde luego que la finalidad del proyecto es externalizar servicios públicos, es decir, privatizarlos, pero también la finalidad, como ya lo dije, es realizar y ejecutar procesos de reorganización y reestructuración de las instituciones públicas, incluso instituciones que están amparadas por la autonomía constitucional. Es decir, es derruir el Estado social, estableciéndose además entonces de que en cada una de las instituciones se podrán promover este tipo de iniciativas o de procesos, relajándose los requisitos que actualmente establece el Estatuto del Servicio Civil, porque bastará con que un estudio que desde luego va a ser realizado por la misma institución o contratado a una consultora privada, si determina que el proceso afecta al 50% de los trabajadores de esa institución, de esa dependencia, pues se puede efectivamente proceder a reestructurar. Esto tiene dos implicaciones. En primer lugar, la afectación del servicio público, desde luego, y lo que es la afectación de la estabilidad laboral de las y los funcionarios públicos, que por eso dije que este proyecto también viene a violentar el principio de estabilidad que establece el artículo 191 de la Constitución Política, porque facilita lo que es los despidos de los trabajadores, es decir, establece una modalidad express de despidos colectivos, y que no solamente, desde luego, es que vean, quiero decir eso no solamente lo va a afectar a usted como funcionario público, sino que va a afectar a su familia, porque precisamente de su empleo en alguna institución, ya sea en acueductos y alcantarillados,
en lo que es el Patronato Nacional de la Infancia depende de que precisamente el ingreso al salario de ese empleo que se tiene en esa institución, pero precisamente una de las finalidades, uno de los objetivos de la ley precisamente es realizar una reestructuración de la administración pública. Entonces, observen ustedes que mediante un proyecto de ley, ¿qué es lo que hay? Hay toda una propuesta de reforma del Estado. Es que no solamente es afectar los derechos individuales y colectivos de los servidores públicos, sino que además ahí está contemplado en este proyecto que es lo que hay que visibilizar, una reforma del Estado para derrumbar precisamente esa arquitectura política, para afectar la división de poderes, porque el poder también judicial va a estar sujeto a lo que es la rectoría del Poder Ejecutivo, que se va a afectar gravemente lo que son las autonomías constitucionales de la Caja, de las municipalidades, de la Universidad de Costa Rica y además, desde luego, la gran afectación de lo que son los servicios públicos, lo cual significa que, bueno, lo que yo denomino precisamente el derrumbe de la democracia social. Pero hay dos aspectos nada más para terminar antes de las conclusiones en este tema del área que llamo de la infraestructura social, el tema del salario mínimo. Bueno, aquí el salario, ¿qué es? El salario es normalmente el único patrimonio que tiene. Y el salario debe reunir ciertas características. El salario debe ser justo, debe ser adecuado, debe ser suficiente, debe ser remunerativo. El valor de los salarios debe mantenerse bien. ¿Qué es lo que establece el proyecto de ley? Bueno, el proyecto de ley, cierto es todavía más salvaje que las medidas extraordinarias que estableció la ley 9635 en materia de salarios. ¿Por qué motivo? Bueno, porque el transitorio 11, como quedó y no va a tener, entiendo, una modificación, es de que si el salario de un funcionario básico, incluso, es superior a ese salario global de la respectiva familia, que se va a determinar en algún momento, que mi de plan no ha explicado tampoco cuál es la metodología para la constitución de ese salario, no se ha todavía ponderado exactamente cuál es el impacto que va a tener el salario global en lo que es las finanzas del sector público. Pues ese salario global se va a mantener congelado durante muchos años, como yo he dicho, posiblemente hasta después de la segunda venida de Cristo. Y esto no porque lo diga yo, sino porque incluso la misma Mideplan ha dicho que durante por lo menos 10 años los salarios van a permanecer congelados, es decir, contiene el proyecto de ley una política de estancamiento salarial a largo plazo que va a precarizar lo que son las condiciones de vida y de trabajo de las y los funcionarios públicos, y esto es totalmente irrazonable, es absolutamente inconstitucional, porque se está tocando lo que es el salario de las y los funcionarios públicos, que como dije, es su último patrimonio, y resulta entonces que a la vuelta de 5 o 10 años, que no sabemos, incluso va a durar mucho más, el valor de los salarios va a estar totalmente depreciado, no va a tener ninguna capacidad real adquisitiva, mientras que, por otro lado, el costo de la vida sigue subiendo. Entonces, claro que aquí hay una inconstitucionalidad, otra de las tantas, en lo que es precisamente los alcances del salario global, porque es condenada a que los salarios de los trabajadores sufran lo que es el impacto de lo que es el aumento en el costo de vida, además de todas las afectaciones que ya han tenido los salarios de las y los funcionarios públicos. Y el último tema, me parece que también tiene que ver con esto de la arquitectura social, pues las últimas reformas que se hicieron al proyecto de ley de empleo público, ese proyecto que se está discutiendo, viene a lo que es vaciar de contenido lo que es la negociación colectiva en toda la administración pública. Incluso en empresas que están en régimen de competencia, para que quede claro, de que si bien es cierto que quedarían únicamente sujetas o excluidas del proyecto de ley,
esta excepción no es en materia de negociación colectiva. Así que instituciones, como es el caso del ICE, por ejemplo, en lo que es la parte de teléfonos móviles, el caso de los bancos comerciales del Estado, también se les aplican estas serias restricciones que impiden lo que es la negociación colectiva, impiden la negociación colectiva. Y quiero hacer una aclaración que es importante para que también se valore, se considere, es de que el proyecto de ley no solamente está prohibiendo lo que es la negociación de convenciones colectivas, no únicamente, sino que además, porque sí las está prohibiendo la negociación de cualquier otro instrumento colectivo de trabajo, que no son únicamente las convenciones colectivas. ¿Cuáles otros? Por ejemplo, procesos de conflicto colectivo de trabajo, pues todos los temas que tengan alguna implicación de carácter presupuestaria no podrían ser susceptibles de negociación. Una negociación directa entre el sindicato de acueductos y alcantarillados, por ejemplo, si fuera del caso, y la administración que tenga que ver con el tema de jornadas de trabajo, que tendrá alguna implicación de tipo presupuestario, o cualquier otra negociación que tenga una implicación de tipo presupuestario, que normalmente todo tiene de manera directa o indirecta, incluso en salud ocupacional. Hay una implicación de tipo presupuestario, aunque sea una negociación directa, que no sea la convención colectiva. El proyecto de ley establece una imposibilidad absoluta de negociar este tipo de reivindicaciones y de beneficios en cualquier instrumento colectivo de trabajo. Y desde luego que la negociación colectiva, en primer lugar, es un derecho que está reconocido en la Constitución política que tienen los servidores públicos, ¿verdad? Que no es que por ser servidores públicos ese derecho, la Constitución no se los reconoce. Claro que sí, ahí está establecido, pero a través de este proyecto de ley se viene precisamente a impedir lo que es prácticamente cualquier tipo de negociación colectiva. Porque, por ejemplo, si se trata de la compra, para decir algo, de mascarillas o equipos de protección personal, bueno, eso tiene una implicación presupuestaria, y como afecta a lo que es el presupuesto de la respectiva institución, de acuerdo con la norma que se aprobó, no se podría negociar por parte del sindicato. Es un proyecto antidemocrático también, porque los sindicatos son elementos esenciales, imprescindibles en cualquier ordenamiento democrático. Los juristas más reconocidos sostienen de que no existe democracia si no existe libertad sindical. Conclusión. Con base en esto, ¿qué es lo que he expuesto hasta ahora? Bueno, que precisamente la Constitución política define lo que se llama el reparto de poderes. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de 70 años? Bueno, es que ese reparto de poderes que se dio en 1949, producto de esa relación de fuerzas que culminó con un contrato social que luego se vino a formalizar en la Constitución política, esa relación de fuerzas cambió sustancialmente. ¿Qué es lo que tenemos? Y principalmente en las últimas 4 décadas, una correlación de fuerzas muy diferente, totalmente desfavorable. Lo que tenemos ahora es un poder oligárquico que tiene que precisamente un bloque de poder plutocrático, ¿verdad? Y una oligarquía que está efectivamente a la deriva y que precisamente ha provocado, pues, y ha venido fomentando este tipo de leyes como este proyecto de ley de empleo público. Y desde luego que, pues, lo que es esta hegemonía de esta élite oligárquica, pues significa necesariamente lo que ha venido pasando en nuestro país, bueno, principalmente en este siglo, que es precisamente que la destrucción precisamente del tejido social, una desigualdad profunda que estamos hablando, una desigualdad social de lo que es la distribución de la riqueza, así como entonces precisamente hay un bloque de poder hegemónico de carácter oligárquico que vino a provocar, digamos, es una relación de fuerzas muy distinta a la de 1949. Este bloque en el poder, precisamente lo que se ha venido es apropiando precisamente de lo que es la riqueza, y entonces pues, la riqueza, la distribución
ha sido totalmente injusto, a tal punto de que Costa Rica es uno de los países en los últimos 10 años que ha tenido una tasa muy alta de crecimiento en la desigualdad, no solamente en América Latina, sino también en el mundo. Eso significa, bueno, yo creo que para volver, hay una ruptura o no del pacto social, más allá, digamos, de la Constitución. Pues habría que analizar cuáles son los elementos de ese pacto social de 1949 que se han roto, que están a punto de romperse. Pero yo planteaba todo el tema de la arquitectura política del Estado que se fundó en 1949. El tema de la división de poderes, el tema de la descentralización administrativa, lo que es las autonomías que establece nuestra Constitución y que precisamente hoy, 70 años después, es lo que se está discutiendo en este proyecto de ley que de aprobarse así como está, implicaría precisamente un derrumbe de la Constitución política, es decir, una ruptura de gran envergadura en lo que es la institucionalidad pública de Costa Rica y además, como tal, es una ruptura del pacto social. Y también en materia que ya mencionaba, de servicios públicos, de lo que son el derecho al salario, el derecho a la negociación colectiva, pues también aquí habría una ruptura que estaría afectando, en el caso pues, de lo que es salarios y negociación colectiva, además de pues, un vaciamiento del contenido social de la Constitución política, un vaciamiento de lo que es precisamente el derecho a negociación colectiva, que precisamente el derecho a negociación colectiva es parte de ese reparto del poder. O sea, la negociación colectiva es una herramienta en general de poder que tienen los trabajadores para negociar, en este caso con las administraciones públicas, sus condiciones de trabajo. Y al estarse entonces enervando lo que es la negociación colectiva, vean ustedes como aquí se produce otra ruptura en ese reparto del poder, porque pues, este poder que por lo menos está definido en la Constitución política se le estaría privando a los sindicatos en virtud de un Estado autoritario, o sea, el nuevo leviatán de la administración pública costarricense que estaría imponiendo de manera unilateral y absolutamente autoritaria las condiciones de empleo en la administración pública. Entonces, yo creo que lo siguiente, termino aquí, que este proyecto de ley viene a culminar de alguna manera lo que uno podría considerar lo que es la ruptura del pacto social. Y digo culminar por lo siguiente, porque en el desarrollo político y constitucional de nuestro país, por lo menos de los últimos 20 años, es decir, de este siglo, ha existido una serie de, digámoslo así, de puntos de inflexión política y constitucional. Tal vez uno podría definir, nada menos que se me escapa alguno, ustedes me podrían ayudar, por lo menos 5 puntos de inflexión, incluido con este proyecto de ley. Creo que el primer punto de inflexión constitucional fue lo que es la reelección presidencial. No obstante, el acuerdo político de 1949 era la prohibición de la reelección constitucional por una interpretación que hizo la Sala Constitucional a principios de este siglo, en el año 2003, si no me equivoco la fecha, la Sala Constitucional lo que vino fue a establecer precisamente lo que es la posibilidad de una reelección presidencial, no obstante que en el pacto de 1949 se había definido otra cosa, la prohibición de la reelección constitucional. El otro punto de inflexión para mí es el Tratado de Libre Comercio, que viene precisamente a tener una implicación muy fuerte y la ha tenido desde luego en lo que es nuestro ordenamiento jurídico, no obstante que la Sala Constitucional también, ¿verdad?, en esta ocasión le dio el banderazo verde a lo que es el Tratado de Libre Comercio del año 2007. Tercer punto de inflexión, yo puedo considerar que el tercer punto de inflexión es más reciente, es la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas de finales del año 2018. Ya es una ley que tiene 2 años y un poco más
de estar vigente. Pero para mí sí es uno de los puntos más claros de ruptura, por lo menos parcial, del ordenamiento jurídico. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque esa clave social de nuestra constitución política, esa clave social del Estado democrático, se vio afectada seriamente por lo que es esta ley de reciente data. ¿Y por qué se vio afectada? Bueno, por muchas medidas que no vamos aquí a examinar, pero por una muy importante, digámoslo así, de las reformas, digamos, keynesianas o keynesianas, pues quedaron completamente coartadas o limitadas en virtud de que precisamente lo que son el presupuesto de las instituciones, estamos hablando de instituciones de salud, de educación, de vivienda también, se ven seriamente afectadas por la regla fiscal. Y entonces, para mí es el tercer punto de inflexión. Cuarto punto de inflexión, es una reacción rabiosa de esta oligarquía, la que está asumiendo el control casi absoluto del poder, es la promulgación a principio del año 2020, es decir, hace un año, de una contrarreforma al Código de Trabajo, en virtud de la que prácticamente se prohibió lo que es la huelga en los servicios públicos. Reforma que también fue avalada por el Tribunal Constitucional, como lo fue también protegida por, avalada por el Tribunal Constitucional la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, bueno, que tratándose de esta ley y lo que es la ley 9808 que vino en general a prohibir la huelga en los servicios públicos, la sala le dio, pues tal vez no el banderazo verde, pero sí ese banderazo, digámoslo, de color rojo con amarillo. Y luego tenemos que me parece que este es un proyecto, en realidad, que como que viene a coronar todo ese proceso, digámoslo así, de afectación, de ruptura del contrato social, pero que tiene implicaciones mucho más serias, mucho más graves, porque en definitiva, pues considero de que de esta manera se vendría a consumar, ¿verdad?, lo que es la ruptura y lo que es a través de leyes ordinarias de la República, digámoslo así, a desconstitucionalizar el Estado social y democrático. Y esto es muy grave, pero es muy grave porque la Constitución actual fue producto, como dije, de una guerra. Algunos costarricenses, muchos patriotas, fueron precisamente a esa guerra. Se pactó una constitución democrática, que es una constitución que pues está viendo gravemente afectada, y el tema es que se está derrumbando, como dije, la constitución. Se produce una ruptura, me parece que es una ruptura muy seria ya, es decir, es que no solamente es que se ha venido rasgando la constitución con una u otra ley, sino que en virtud de este proyecto, pues se puede estar precisamente dando ese golpe de gracia a la constitución política. Entonces, miren, aquí este es un tema, uno podría preguntarse, o sea, ¿cuál es el fantasma que está recurriendo lo que es la democracia costarricense? ¿Cuál es ese fantasma de alguna manera que está acechando en nuestra constitución política? Bueno, ese es un fantasma que ahora, ese es un fantasma real, es de carne y hueso, que se ha venido manifestando en los últimos 3 años, porque en los últimos 3 años de nuestro país se han realizado las reformas legislativas y políticas tal vez más graves y más serias, todas las que se pudieron haber realizado del año 2000 al año 2017. Entonces, termino, ahora sí, en 3 años se están trayendo al suelo lo que es esta democracia, que es la que teníamos, o tenemos todavía, y lo cual creo que es muy serio, y en definitiva, pues por esta situación, yo lo que digo es que cuando nos estamos jugando la democracia, porque eso es lo que nos estamos jugando en este país, ese Estado democrático, aunque tiene sus limitaciones, desde luego, hay que hacer un gran esfuerzo, un último esfuerzo de unidad nacional,
para impedir que precisamente lo que es las garantías sociales y lo que es esta institucionalidad pública pues nos vaya a ser arrebatada y que vayan a tomar por asalto precisamente nuestra constitución política. Carlos, termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Mira, quería dejar pendiente unos temas importantes que me parece que tocáramos en una próxima intervención, además de unas preguntas que puedan tener algunos de los compañeros, pero es el irrespeto a los procedimientos, la importancia que es en un cuerpo legal respetar los procedimientos, las potestades y las obligaciones que tiene la función pública. Romper los procedimientos, tratar de intervenir, por ejemplo, cuando se trata de violentar la autonomía o los tratados internacionales que respaldan algunas de las políticas, como pueden ser la ley de empleo, que no respeta los tratados internacionales, ¿qué consecuencias puede tener para ello en este rompimiento y este derrumbe que decís vos de la Constitución y del país? Es casi como un golpe de Estado. Yo quiero concluir. ¿Me dejas ahí tal vez? Sí. Es que eso es muy interesante lo que estás planteando. Es que lo que acecha nuestra democracia y la Constitución tal vez no fue lo que la acechó ese fantasma durante la década del 40, que fue, por ejemplo, digamos, el fantasma del fraude electoral. Ahora no, por lo menos creo que ese fantasma, por lo menos hasta ahora, creo que no existe. Y tampoco el fantasma, digámoslo así, del golpe de Estado, tampoco, ¿verdad? Como para que se vaya a interrumpir lo que es la continuidad del ordenamiento constitucional, sino que es a merced precisamente de este conjunto de leyes, no solo empleo público, sino que ya dije, ¿verdad? Y reitero, ¿verdad? Y destaco lo que es la ley que se ha llamado antihuelgas y la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas a través de, ¿verdad? Pero fuera y contra de la Constitución, se ha venido desmontando la Constitución política. Y ahora pretenden desmontar lo que es la arquitectura política institucional del Estado de Derecho, lesionando lo que usted dice, la división de poderes, porque lo que es el Poder Judicial sería otra cosa que no va a ser diferente que un despacho del Poder Ejecutivo, afectando las autonomías de segundo y tercer nivel, como son las que tienen, y además, algo muy grave, miren, porque fue uno de los temas que se discutió rabiosamente en la Asamblea Constituyente, el tema de las autonomías municipales, y uno de los constituyentes más talentosos de la Asamblea Constituyente, lo que planteó es que el Poder Ejecutivo no se puede meter en lo absoluto con lo que es la dirección de los gobiernos locales. Eso es lo que refleja el Pacto Social del año 1949, y eso se pactó en el año 1949. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? Que precisamente en este proyecto de ley pues se está afectando gravemente lo que es la autonomía constitucional, de manera que precisamente esos constituyentes de 1949, si estuvieran hoy vivos, en realidad yo creo que estarían afuera porque no creo que los dejaran entrar, afuera de ese búnker legislativo, denunciando efectivamente que se está violentando lo que fue el pacto social y la voluntad precisamente de los legisladores constituyentes que establecieron de que lo que son las autonomías, eso es lo que significa, no pueden estar sujetas a una rectoría, a una dirección, a los criterios políticos del Poder Ejecutivo. Entonces, Carlos, por eso es que sí, efectivamente hay una gran violación. Ahora, hay violación también a convenios internacionales, por ejemplo, el tema de lo que es
el vaciamiento de la negociación colectiva, pues significa una violación al convenio número 98 de la Organización Internacional del Trabajo acerca de la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva. Y acerca de este tema, precisamente, lo que es la Comisión de Gobierno y Administración le hizo una consulta en su momento a lo que es la Organización Internacional del Trabajo y precisamente lo que es la OIT, que pertenecemos a la OIT, por eso se hace la consulta acerca de este leviatán, de este ornitorrinco, como lo ha llamado, es que se le puede decir muchas cosas, a este monstruo impresentable desde el punto de vista político y desde el punto de vista constitucional. La OIT advirtió que efectivamente hay una violación grave del convenio 98 de la Organización del Trabajo, que expone precisamente al gobierno de Costa Rica a otra denuncia más en el seno de lo que es el Comité de Libertad Sindical. Recordemos que los convenios ratificados en nuestro país forman parte precisamente de ese bloque de la Constitución Política y también, bueno, precisamente por estas disposiciones de lo que es hasta ahora el proyecto de ley, se está violentando la Constitución Política, el artículo 7º de la Constitución, por lo que es la violación directa del convenio 98. Carlos, compañeros y compañeras, si uno se dedicara a hacer, digamos, pero no hay tiempo para esto, a mencionar todos los vicios de constitucionalidad que tiene este proyecto de ley, que son múltiples, haría toda una colección de vicios, ¿verdad?, de un proyecto nunca antes visto, que por eso decía, es un proyecto, para mí es un proyecto horrible, impresentable, que se encuentra en su laberinto y que en su momento pues tendrá que discutirse si es que se aprueba en las instancias pues internacionales que pudieran corresponder. Emanuel, muy completa tu exposición, nunca suficiente, porque este es un tema demasiado complejo, demasiado minucioso, y como decís vos, da para un capítulo completo. Otro tema susceptible de poderse tocar en un futuro es la capacidad de la Sala Cuarta para resistir a las presiones que le hace la sociedad, el gobierno y grupos de presión interesados a que emitan pronunciamientos contrarios, inclusive no solo a la Constitución, sino a su misma autonomía. O sea, por ejemplo, la regla fiscal que se propuso en el pasado plan fiscal que aprobó o que apoyó la Sala Constitucional, no tenía un sentido constitucional esa decisión. ¿Y cómo se puede recurrir a esos jueces que emitieron un pronunciamiento contrario a la ley cuando ellos son los que deberían de interpretar y defender la Constitución? Quisiera que te refirieras brevemente a ese tema, la confiabilidad de la Sala Cuarta. Bueno, les voy a decir lo siguiente, yo mencionaba los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión fue lo que es, bueno, si hay reelección, ha habido reelección constitucional, fue por una sentencia de la Sala Constitucional. La Sala Constitucional, ya le dije, le dio el banderazo, en aquella ocasión fue verde a lo que es el Tratado de Libre Comercio. La Sala le dio el banderazo de color rojo y amarillo a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y le dio también lo que es el banderazo, ¿verdad?, rojo y amarillo, ¿verdad?, no había ningún problema, a la ley antihuelgas. Entonces estoy hablando de 4 puntos de inflexión donde en definitiva pues la Sala Constitucional lo que ha dicho es que no existen vicios de constitucionalidad. Manuel, no sé si es que el movimiento sindical Manuel, le está apostando ahora, sí, le está apostando, bueno, algunos sindicatos por lo menos, ¿verdad?, no sé, y si tienen expectativas, es que llevamos de 4, ¿verdad? No sé, pero digamos, ¿cómo se puede recurrir, Manuel? Quinta, ¿verdad? Manuel, una pregunta que hago yo. ¿Cómo se puede recurrir a un juez, a un magistrado como los de la Sala Cuarta,
que se pronuncian contra el espíritu de la ley, de la Constitución, ¿cómo se puede recurrir si existe la posibilidad de una instancia o un cuerpo de... ¿Cómo se puede recurrir cuando ellos deciden en contra del espíritu de la ley? Cuando ellos son los que deberían de protegerla. Sí, exactamente, lo que establece la ley de jurisdicción constitucional y la constitución política es que, ¿cuál es la misión de la sala constitucional? La protección de los derechos fundamentales. Y la sala se ha quedado muy corta. O sea, no es el tema para venir a criticar la sala. Aquí, y no es que tenga esto yo ningún reparo, porque he sido muy crítico de la sala, pero lo que pasa es que tenemos una sala con una composición mayoritariamente conservadora, que ha asumido otra constitución, que no es esta constitución la que están derrumbando, no es la constitución del Estado social y democrático. Están asumiendo una constitución que se denomina, digámoslo así, producto de una corriente que se llama el neoconstitucionalismo económico, y que entonces están por encima, de acuerdo con esta concepción del neoconstitucionalismo, lo que es la libertad de mercado, lo que es la libertad de empresa, lo que se llama la lex mercatoria, ¿verdad? Por encima de lo que son los derechos individuales y los derechos sociales. Eso es un poco, digamos, si uno hace un análisis con algunas excepciones de la jurisprudencia de la Sala Constitucional de los últimos 4 años, habría que profundizar, uno sí podría considerar de que hay una serie de principios que son los que están marcando, que son las sentencias de la Sala Constitucional. No solamente los principios de razonabilidad y proporcionalidad, sino también el principio de equilibrio presupuestario, que se ha convertido así, digamos, prácticamente como en la receta para ir anulando una tras otra disposiciones de convenciones colectivas de trabajo. Pero habrá que ver, este es un tema que, Carlos, yo entiendo, ¿verdad?, de que algunos diputados le están apostando, están promoviendo este proyecto de ley, que le están apostando a la consulta de constitucionalidad. Y es muy probable, solo son necesarios 10 firmas después de que se apruebe en primer debate para que, pues, hacer la consulta a la sala, y de alguna manera han venido endulzando, edulcorando, digamos, algunas disposiciones del proyecto de ley, creo que sí, pero en realidad es una forma, digamos, de endulzar con sacarina para que esos vicios de constitucionalidad no parezcan tan groseros como efectivamente lo son. Entonces, bueno, posiblemente esto se va a tener ahí un análisis de parte del Tribunal Constitucional. Ahora, ¿qué quedaría después de eso? Si la Sala Constitucional considera que el proyecto aprobado en primer debate no es inconstitucional, o que si se interpreta de esta manera no es inconstitucional, porque también eso es un poco, digamos, el giro o la dialéctica de la Sala, ¿verdad?, que dice que una norma, ¿verdad?, como tal, si se interpreta de esta manera, no es inconstitucional. Es decir, la Sala hace una interpretación constitucional que lo ha venido haciendo un poco para qué. Bueno, porque es que si la Sala dice que una norma es inconstitucional, esto significa a nivel del procedimiento legislativo que tiene que volver hacia atrás. Entonces, un poco por ahí la Sala ha venido en temas que son, digamos, polémicos, ¿verdad?, ha venido de alguna manera matizando, y lo que dice, bueno, la norma como tal, por sí misma, ¿verdad?, no es inconstitucional. Si se interpreta de esta manera, ¿para qué? Bueno, para salvar la constitucionalidad de esa norma. Y en definitiva, para darle el banderazo, que es el proyecto de ley, como así lo hicieron, por ejemplo, en materia de huelga, como así lo hicieron por ejemplo, tratándose de la ley 9635, de la ley 9635 estableció, por ejemplo, solo un ejemplo, nada más, ¿no?, de que no se podían negociar incentivos o complementos salariales en convenciones colectivas. Eso lo decía. ¿Qué fue lo que dijo la Sala Constitucional? Bueno, la norma como tal no es inconstitucional, claro que sí lo es, ¿verdad?, en el tanto que se interpreta que solo por convenciones colectivas se pueden negociar incentivos o complementos salariales. En aquel momento se fue lo que dijo la Sala. ¿Para qué? Para darle, digamos, lo que es salida o viabilidad política a lo que fue el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, porque si la Sala hubiera dicho de que ese artículo y otros eran inconstitucionales, ahí sí hubiera colocado un grave predicamento
ese proyecto de ley, el proyecto de ley también de huelga, ¿verdad? Pero valiéndose este recurso de la interpretación constitucional, digámoslo que de esa manera, de alguna u otra forma, creo yo, se salvan vicios, manifiestos y cruceros de constitucional. Y si esto llega a aprobar, si va a tener la bendición de lo que es la sala constitucional, que es un senado en realidad en nuestro país. La sala constitucional es un senado, ¿verdad? Y como ustedes dicen también, para el caso de lo que es la prohibición de la elección constitucional, ¿hubo presión política? Claro que hubo presión política. ¿Cuál fue el resultado? Ya lo sabemos. En el caso de que se hizo la consulta, porque además es obligatoria, del Tratado de Libre Comercio, ¿hubo presión? Claro que hubo presión. En el caso de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y en la otra, más reciente, que es la ley contra huelgas, todo en esto hay presión. En esto habrá presión. Bueno, pues, posiblemente habrá también presión. Y este es el problema, digamos, de consultas, digamos, de este tipo preceptivas o facultativas de constitucionalidad, de que por un lado la sala tiene un plazo para resolver, y por otro lado hay mucha presión hacia la sala o contra la sala. Entonces, creo que asuntos como estos, un asunto como este que tiene que ver con las reglas de nuestro sistema, que tiene que ver con las reglas de la institucionalidad democrática, entonces sí considero que tal vez no es lo más oportuno. Es que este tipo de controversias que tienen que ver precisamente con la ruptura o no de lo que es la constitución política y lo que es la ruptura del contrato social, bueno, los magistrados y magistradas de la sala constitucional tengan que decidir este tipo de cuestiones en este escenario de presión, ¿verdad?, de actores políticos y económicos. No es lo más conveniente, no es lo más razonable, pero creo que la consulta la van a hacer, ¿verdad? Y creo que en definitiva pues va a depender un poco de lo que la sala constitucional resuelva. Mira, Manuel, muchas gracias por tu participación. Yo quiero concluir este foro con una reflexión, dos reflexiones. Una reflexión es que la violación de la Carta Magna, de la Constitución, constituye un retroceso a etapas históricas superadas, donde la gente, el pueblo, los sectores tuvieron que defender, conquistar sus derechos en una batalla campal en calles y campos de la patria. Y la otra reflexión que se me ocurre ahorita como conclusión es que la categoría de un país, la respetabilidad de un país tiene que ver profundamente con el nivel de su clase trabajadora, porque la clase alta, rica, en todos los países hay, pero lo que hace la diferencia es los derechos, el nivel de vida, la educación, el aporte que hace su pueblo en las funciones de trabajo para hacer ese país próspero. Quiero apelar a la sensatez para que la clase gobernante de este país, a veces transitoria, no orille a los sectores laborales a tomar decisiones de las que todos nos podemos arrepentir, usar la fuerza, usar la presión, y que antes lleguemos a verdaderos acuerdos para poder seguir adelante. Quiero reiterar y darte las gracias con la consigna de esta campaña que estamos abriendo. Violar la Constitución es romper el pacto social. Te agradezco mucho, Manuel, y en la próxima vez vamos a desarrollar ese tema de la constitucionalidad referida
a los procedimientos que da la Constitución para intervenir límites, posibilidades de que la remuneración en esas instituciones autónomas puedan ser de alguna manera limitadas. Quiero que enfoquemos a eso para ilustración de toda la gente que en este aspecto atenta a nuestras Muchas gracias por la oportunidad que me concedieron de compartir algunas reflexiones, pero permítame solo esto. Es que el pacto social no solamente se rompe por leyes que puedan ser inconstitucionales, sino que además el pacto social en este país puede estar roto no por leyes, sino por una política pública que ha promovido la desigualdad estructural. Entonces ya desde un punto de vista sociológico tenemos una profunda desigualdad en este país. Tenemos más de la población trabajadora en el sector informal. Tenemos una tasa de desocupación que afecta principalmente a mujeres y jóvenes. Y esto, independientemente de que se viole o no una ley, significa una ruptura del pacto social, porque a una gran cantidad de ciudadanas y de ciudadanos de este país se le están privando de lo que son derechos fundamentales, del derecho al trabajo, del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho a la vivienda. Y entonces, como es así, una gran cantidad de pobres en este país, eso implica, independientemente de cualquier reforma legislativa o jurídica, lo que es una ruptura del pacto social y democrático, porque lo que es la pobreza y el desempleo es absolutamente incompatible con un Estado democrático y con un Estado social. Muchas gracias, Manuel. Pero en la próxima oportunidad seguir adelante con estas reflexiones profundas. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.